visitando la Cruz de Mayo de la parroquia San Juan Bautista de Manises, y como podéis ver es una auténtica pasada. Está montada cada año por maniseros y maniseras amantes de las tradiciones, y como podéis ver, vuelvo a repetir, no os podéis perder el pasar un ratito y visitarla, porque es una auténtica joya, un montaje como siempre bien hecho y con gran devoción. Así que ya sabéis, no hace falta que os lo cuente más. Si queréis, podéis pasar y disfrutar de esta maravilla. Saludos y hasta una nueva conexión.
Los que nos hemos dedicado profesionalmente a la cerámica sabemos de sobra las posibilidades que agrupa esta actividad si las utilizamos en otros campos que no son puramente los de este oficio. Me estoy refiriendo como medio de expresión plástica en la docencia o como terapia en psicología, pedagogía o en tratamiento de la motricidad en personas que necesitan de forma especial activar el tacto o la mente. Sabiendo utilizar los medios, los elementos, los procedimientos y las técnicas que comprenden la realización de trabajos en cerámica, solo nos faltará una programación adecuada para considerarla un medio de expresión plástica, encaminada a obtener los objetivos propuestos. En el momento de confeccionar la programación hay que tener en cuenta, esto es muy importante, el nivel de las personas a las que va destinada, edad, preparación, nivel cultural, etc. El ser humano descubre mejor su capacidad a través del tacto. En niños pequeños prefieren el barro o la plastilina al lápiz y el papel. Debemos de utilizar esta circunstancia para orientar al niño hacia el objetivo programado. Los objetivos deben ser, primero, obtener el mayor desarrollo de la habilidad manual. Segundo, ser capaz de crear, o sea, desarrollar a través de los ejercicios su capacidad creadora. Tercero, que se sienta a gusto y con un buen grado de satisfacción. Y cuarto, hacer un buen uso de los materiales y los útiles que debe de usar. Estos objetivos son desarrollados como medio de expresión plástica y no como adquisición de capacidad profesional, ya que no es esta la finalidad de esta actividad, el formar ceramista en el campo de la profesión. Para esto utilizaremos objetivos muy distintos. Para alumnos pequeños daremos prioridad al trabajo en arcilla, realizando figuras de animales u objetos de su creación. También se pueden hacer planchas de barro que se decorarán con grafismos sobre pasta blanda. Para alumnos más mayores, 13 o 14 años, lógicamente la programación debe de ser más compleja. Se pueden realizar usando piezas de arcilla bien secas, grafismos sobre engobe. El engobe es arcilla líquida coloreada. Aplicando este engobe sobre la pieza, realizaremos sobre ella un dibujo con un punzón metálico. Utilizando la arcilla en estado blando, también se pueden realizar objetos como cajas, figuras humanas, vehículos, palmatorias, floreros, vasijas, etc. Todo ello hecho a mano y empleando las herramientas adecuadas para este trabajo. Los apliques que se incorporan se pegan con llamosa, o sea, arcilla líquida, a modo de pegamento. Las piezas realizadas se decorarán después de ser cocidas y barnizadas para obtener el acabado deseado. Todo este trabajo también se puede realizar a cualquier edad, teniendo siempre en cuenta la capacidad del alumno. Otra actividad importante en el campo de la creatividad es, sin duda, la pintura y la decoración. Para ello, usaremos, lógicamente, los colores cerámicos, de los cuales existe una gran variedad que responden a las técnicas que utilizaremos. Los colores cerámicos se denominan óxidos, ya que son extraídos de la oxidación de los metales. La técnica más conocida es la pintura al agua. Esta consiste en pintar sobre la pieza cocida y barnizada, sobre el barniz en crudo o directamente sobre la pieza bizcochada sin barniz. Esta será después barnizada con vidriado transparente. Para desarrollar esta forma de decorar es conveniente haber realizado ejercicios previos de pintura, bien sea sobre papel, acuarela o témpera, o sobre lienzo. También es muy importante la cuerda seca. Esta es una técnica de esmaltación. Para ella
utilizaremos como colorante el esmalte, que es un barniz cerámico al que se le ha añadido el color. Esta técnica es la más apropiada para la decoración de azulejos. Primero haremos sobre la pieza a decorar el dibujo con una línea de grasa. Si la hacemos con un lápiz blando será suficiente. Y acto seguido procederemos a aplicar el esmalte. Esto se hace con una perilla de goma, una lavativa, dándole una capa de 2 milímetros de grosor aproximadamente. Para esta técnica, el dibujo se realizará a base de planos cerrados, para que el esmalte no pase de un plano a otro, así que cada plano tendrá su color. Si utilizamos esta técnica en vertical, usaremos esmaltes poco fundentes, para que en la cocción no se descuelguen. Todos estos procedimientos suelen cocerse normalmente a la temperatura de 980 o 1000 grados. Esta técnica que voy a hablar ahora es decorativa y muy interesante y muy utilizada. Es la pintura a la grasa. Esta técnica consiste en pintar la pieza fina y en blanco, o sea, después de haber sido cocida. Para ello utilizaremos colorantes llamados de baja temperatura. Estos colores los tendremos en polvo y se tienen que pastar ayudados por una espátula con aceite de linaza, bálsamo de copaiba o grasa de aguarrás destilada. Una vez hemos obtenido el color pastado, se aplica como el óleo, utilizando como vehículo el aguarrás. Su cocción es a 650 grados aproximadamente. Con estas técnicas aquí expuestas, hay suficiente materia para poder realizar una programación adecuada y obtener el objetivo propuesto, a través del cual el alumno podrá conocer con objetividad el oficio de ceramista, aunque no alcance la suficiente capacidad para ejercer como profesional. Obviamente existen más técnicas y procedimientos también muy interesantes, pero no los he incorporado aquí por no considerarlos necesarios, como socarrat, mimbre, torno, etc. Entre los elementos que ha forjado la historia de Manises como ciudad industrial y artesana, conocida internacionalmente por sus fábricas de cerámica, quiero destacar uno que ha sido protagonista durante más de 8 siglos. Es un aporte que fue transmitido por la cultura musulmana y de ahí su nombre. Se trata del horno moruno o forn redó. Este horno, que ha llegado a ser el de mayor capacidad de todos los que han habido, es un producto de la ingeniería popular que ha tenido un gran protagonismo en la fabricación cerámica, tanto industrial como artesana. La cocción de este horno era con leña de monte bajo, romero, aliaga, tomillo, coscoja, brezo y hasta ramas pequeñas de pino, pinocha. Por este motivo, los profesionales de este oficio, que han dado tanta fama a esta ciudad durante tanto tiempo, tienen que tener en su memoria a este elemento tan importante y que, desgraciadamente, no queda más que su recuerdo. Las generaciones que no han tenido la ocasión de poder realizarlo no lo conocen, ya que no ha quedado ninguna muestra para poder perpetuar su recuerdo. Con esto quiero rendir homenaje a una pieza fundamental para nuestra industria y nuestra artesanía, por haber sido tan importante en las fábricas de Manises.
Cerámicas Hermanos Martínez se funda de la mano de Pascual Martínez Sanchis, que con su gran capacidad de trabajo, unido al total apoyo de su esposa María Cortés Renau, en el año 1942 deciden crear una empresa familiar, dedicándose a la fabricación de cerámica de batalla. Nacen 3 hijos, Pascual, Francisco y Aurelio, los cuales se van incorporando gradualmente a la misma. 20 años dura la fabricación de la cerámica de batalla, la más corriente y la más simple que se hacía durante estos años. Tenían la fábrica en la calle Aviación número 2 en el polígono del aeropuerto. No obstante, a partir de 1962, y viendo el auge del sanitario, por planes quincenales que el gobierno decretó para la construcción de viviendas sociales, el barrio de Santa Félix, Les Casetes Noves, es un ejemplo de ellas, cambian la loza por la loza sanitaria, váteres, lavabos, cisternas, bidets, etc. Debido al gran aumento de la demanda que tenía Manises, prácticamente la única ciudad española que se dedicó completamente a la fabricación de sanitarios, amplían su producción y abren otra fábrica en la calle Menéndez y Pelayo número 35 para poder cumplir con la cantidad de pedidos que tenían. Llegados a finales de la década de 1970, comienza la desaceleración de la demanda del sanitario y se cambia a fabricar cerámica popular y artística. Una vez jubilado el fundador, Pascual Martínez Sanchis, son los 3 hijos los que se hacen cargo de la firma y la denominan Cerámica Hermanos Martínez. En 1980, Francisco, el segundo de sus hijos, se desvincula de la sociedad y queda Pascual y Aurelio, los cuales continúan la fabricación y a proyectar la empresa tanto a nivel nacional como internacional. La cerámica que durante estos años se hacía en Manises, la decorada con una flor en azul, en verde o amarillo, lo que durante todo este periodo se le llamó tomata, era junto con los platos de colgar lo que más aceptación tenía. De hecho, era el 60 o el 70% de su producción. Teniendo capacidad para poder aumentar su producción, se empieza a abrir la vía de la exportación y se asiste a ferias, tanto nacionales como internacionales. En Valencia, Cevider. En Madrid, Regalo Fama, donde se contactaba con clientes nacionales e internacionales. La Feria Internacional de Tokio, en Japón, fue una de las que asistió y en donde estaban sus mejores clientes extranjeros. La crisis y la dura competencia asiática hizo cerrar la empresa.